Permíteme contarte algo que descubrí hace un tiempo, y que desde entonces no me ha dejado de sorprender. En el sur de China, en ciertas provincias que quedan entre montañas, lejos del ruido de las ciudades, viven comunidades de personas muy ancianas. Ancianos de 90 años que todavía cuidan su jardín cada mañana. Mujeres de 95 que cocinan para toda la familia el día del cumpleaños de un nieto. Hombres que han cruzado los 100 años y que todavía caminan sin bastón, todavía recuerdan con claridad la infancia, todavía ríen a carcajadas en la mesa. Cuando los investigadores empezaron a estudiar a estas personas, buscaban el secreto. ¿Qué comen? ¿Cómo duermen? ¿Qué hacen diferente al resto del mundo? Y encontraron muchas cosas interesantes, claro. La comida sencilla, el trabajo físico moderado, la familia como centro de la vida, el propósito de levantarse cada mañana con algo que hacer. Pero había algo más, algo que casi todos compartían, un hábito cotidiano, pequeño, aparentemente sin importancia, algo que hacían desde que tenían memoria, algo que sus madres y abuelas también hacían, algo que en esas regiones forma parte del tejido de la vida tanto como el sol de la mañana o el sonido de los pájaros. La historia de este hábito es fascinante, es antigua y científicamente poderosa. Y lo más importante, está al alcance de cualquiera de nosotros, sin importar la edad, sin importar el dinero, sin importar el lugar donde vivamos. Quédate conmigo, porque lo que voy a compartir contigo hoy puede ser, sin exageración, una de las decisiones más importantes que tomes para tu salud, para tu memoria, para tu corazón, para tu energía, para tus huesos, para ese deseo tan profundo y tan humano de seguir estando bien, de seguir presente, de seguir siendo tú mismo con toda tu vitalidad durante muchos años más. Déjame empezar contándote algo sobre el envejecimiento. Los científicos llevan décadas intentando entender por qué envejecemos. Y han descubierto algo que, cuando lo entiendes, cambia la forma en que ves todo lo que pones en tu cuerpo. Resulta que el envejecimiento no es simplemente el paso del tiempo. No es que el calendario avance y el cuerpo se rinda. El envejecimiento es, en gran medida, el resultado de un daño acumulado en las células. Un daño que se llama estrés oxidativo. Imagina esto. Cada vez que tus células producen energía, liberan pequeñas partículas llamadas radicales libres. Son inevitables, son parte de vivir. Pero cuando hay demasiados de ellos, empiezan a dañar todo lo que tocan. Las membranas de las células, el ADN, las proteínas, las arterias. Es como el óxido sobre el metal, invisible al principio, pero con el tiempo debilita, corroe, destruye. Y aquí es donde entra en escena algo que la naturaleza ha puesto en ciertas plantas, en ciertas hojas, en ciertos frutos. Los antioxidantes. Los antioxidantes son, literalmente, los guardianes de tus células. Neutralizan los radicales libres, protegen tu ADN, frenan ese proceso de deterioro. Y hay una bebida que ha sido parte de la vida cotidiana de culturas enteras durante más de 1000 años, que contiene una concentración extraordinaria de antioxidantes, una concentración que ningún científico moderno esperaba encontrar cuando comenzaron a analizarla en el laboratorio. Hay cientos de bebidas con antioxidantes, como el arándano, el vino tinto o el cacao. Esto es algo diferente. Algo que tiene una historia especial, un proceso especial y un perfil de beneficios que la ciencia apenas está terminando de comprender. Voy a contarte su historia primero, porque cuando entiendas de dónde viene y cómo se hace, vas a entender mejor por qué funciona. La revelación y la historia. Se llama té oolong. En chino su nombre significa dragón negro, y si alguna vez lo has visto en una taza, entiendes el nombre. Ese color oscuro con reflejos dorados, esa profundidad, ese misterio. El oolong no es el té verde que quizás ya conoces. Tampoco es el té negro que muchos toman con leche en el desayuno. Es algo intermedio, algo único. Y esa posición única entre el té verde y el té negro es exactamente la fuente de su poder. Déjame explicarte. Todos los tés verdaderos del mundo, el verde, el negro, el blanco, el oolong, vienen de la misma planta.
una planta extraordinaria llamada Camellia sinensis, que ha crecido en las montañas del sur de China desde tiempos inmemoriales. Los registros históricos del oolong se remontan a la dinastía Tang, que gobernó China entre el año 618 y el 907 después de Cristo. En esa época el té ya era parte fundamental de la cultura, de la medicina, de la espiritualidad. Los monjes budistas lo usaban para mantenerse despiertos y concentrados durante horas de meditación. Los emperadores lo recibían como tributo de las provincias más finas. Los médicos tradicionales lo prescribían para todo, desde la fatiga hasta los problemas digestivos. Pero lo que hace tan especial al oolong es algo que sucede después de cosechado. Las hojas del té pasan por un proceso que los productores llaman oxidación. Es similar a lo que le ocurre a una manzana cuando la cortas y la dejas al aire. El oxígeno reacciona con los compuestos internos y cambia su color, su sabor, su composición química. El té verde se procesa muy rápido, casi sin oxidación. Sus hojas permanecen verdes, sus compuestos, especialmente las catequinas, se conservan casi intactos. El té negro se oxida completamente. Sus hojas se tornan oscuras. Su perfil de compuestos cambia radicalmente, pero el oolong se detiene a mitad del camino. Dependiendo del tipo de oolong, la oxidación se interrumpe en algún punto entre el 20 y el 80%. Y ese proceso a mitad de camino es lo que le da su magia química. El oolong conserva una parte importante de las catequinas del té verde, esos antioxidantes poderosos que la ciencia ha estudiado durante décadas. Pero al mismo tiempo desarrolla compuestos completamente nuevos que no existen ni en el té verde ni en el negro. Compuestos únicos llamados teacinencinas, que los investigadores están estudiando con gran entusiasmo en este momento. Más de 100 compuestos activos, antioxidantes, polifenoles, flavonoides, un aminoácido especial llamado L-teanina, cafeína natural en cantidad moderada, minerales como el manganeso, el potasio, el magnesio. Y vitaminas del grupo B. Es como si la naturaleza y miles de años de sabiduría humana hubieran diseñado juntos la bebida perfecta para el cuerpo que envejece. Hoy el oolong se produce principalmente en China, en las hermosas provincias de Fujian y Guangdong, y también en Taiwán, donde se elaboran algunas de las variedades más finas y más buscadas del mundo. Pero lo importante para ti es esto. Hoy puedes conseguir oolong de buena calidad en tiendas de productos naturales, en tiendas especializadas de té, y con gran facilidad por internet. Y el costo es accesible. Una taza de oolong puede costarte menos de lo que pagas por cualquier suplemento o vitamina. Sin embargo, lo que este té puede hacer por tu salud no tiene comparación con ningún suplemento que yo conozca. Vamos a ver exactamente por qué. Sistema por sistema, órgano por órgano. Quiero empezar hablándote del órgano que más trabajo ha hecho en tu vida, tu corazón. Piénsalo un momento. Ese músculo del tamaño de tu puño ha latido sin descansar desde antes de que nacieras. Cada hora del día, cada noche, durante décadas, no ha pedido vacaciones, no se ha quejado. Ha seguido latiendo, bombeando, trabajando para que tú puedas estar aquí ahora mismo escuchando esto. Merece todo el cuidado que podamos darle, ¿verdad? Y el oolong tiene para el corazón uno de los regalos más documentados y más impresionantes de todos los que vamos a ver hoy. En Japón se realizó un estudio monumental, uno de los más grandes jamás hechos sobre el té. Participaron más de 76,000 adultos, personas reales, con sus vidas reales, seguidas durante años. Y los investigadores encontraron que los hombres que bebían oolong regularmente, al menos unos 240 mililitros por día, tenían un 61% menos de riesgo de morir por enfermedades del corazón, comparado con quienes no lo bebían. Un 61%. Detente en ese número un momento. Eso no es una mejora pequeña. No es algo marginal, es transformador. Significa que ese hábito cotidiano, esa taza de té que se toma con calma cada mañana, puede ser la diferencia entre estar aquí para ver crecer a los nietos o no. Dato en pantalla. Estudio japonés con 76,000 adultos. Los bebedores diarios de oolong tenían 61% menos riesgo de muerte cardíaca. Pero, ¿cómo funciona eso? ¿Qué hace exactamente el oolong en el corazón? Hay varias vías,
y todas están siendo estudiadas por los científicos. La primera tiene que ver con el colesterol. Investigadores en China estudiaron la relación entre el oolong y los niveles de colesterol en sangre, y encontraron que las personas que bebían regularmente esta bebida, al menos unos 300 mililitros a la semana, tenían niveles más bajos de colesterol total, menos triglicéridos y significativamente menos del colesterol LDL. ¿Qué es el colesterol LDL? Es el que popularmente llamamos el malo, y se llama así por una buena razón. El colesterol LDL tiene la tendencia de adherirse a las paredes internas de las arterias. Con el tiempo, forma placas. Esas placas endurecen las arterias, las estrechan, dificultan el paso de la sangre, y eso, con el paso de los años, puede derivar en un infarto o en un derrame cerebral. Los polifenoles del oolong actúan como una especie de limpiadores de esas arterias. Ayudan a que el colesterol malo no se acumule, mantienen las paredes arteriales más limpias y más flexibles. Pero hay más. Un estudio realizado en China descubrió que los adultos que bebían entre 1 y 2 tazas de oolong o té verde al día reducían de manera significativa su riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, lo que conocemos comúnmente como derrame. El cerebro, igual que el corazón, necesita un flujo constante de sangre limpia. Y cuando una arteria se bloquea o se rompe, las consecuencias pueden ser devastadoras. El oolong, al proteger las arterias, protege también el cerebro. Ahora bien, hay algo sobre la cafeína del oolong que quizás te preocupa. Es una pregunta que mucha gente hace. ¿El oolong sube la presión? Y la respuesta honesta es, en algunas personas sensibles a la cafeína puede existir un efecto leve. Pero la cantidad de cafeína en el oolong es mucho menor que en el café, aproximadamente 1/4 parte. Y los estudios sobre hipertensión y té muestran resultados muy inconsistentes, lo que significa que para la mayoría de las personas el efecto es prácticamente nulo. De hecho, los efectos protectores del oolong sobre las arterias parecen compensar con creces ese efecto mínimo de la cafeína. Si tienes hipertensión y estás bajo tratamiento médico, lo más inteligente es mencionar el oolong a tu médico la próxima vez que lo veas, como harías con cualquier cambio en tus hábitos. Pero en términos generales, la evidencia científica apunta claramente en una dirección. El oolong es un aliado poderoso para el corazón. Hay algo que me parece hermoso en todo esto. Durante siglos, los agricultores de las montañas del sur de China tomaban su oolong sin saber nada de colesterol LDL, ni de placas arteriales, ni de estudios con 76,000 personas. Lo tomaban porque se lo enseñaron sus abuelos, porque les hacía sentir bien, porque era parte de la vida. Y resulta que tenían razón. La sabiduría antigua y la ciencia moderna llegaron al mismo lugar. Eso da esperanza. Me recuerda que a veces las respuestas más poderosas son las más simples. Tu cerebro, el tesoro más preciado. Ahora quiero hablarte de algo que sé que le preocupa a muchísimas personas. Algo que a menudo no se dice en voz alta, pero que está ahí en los pensamientos silenciosos de la noche. La memoria, la lucidez. Ese miedo que aparece cuando buscamos una palabra y no nos viene. Cuando llegamos a una habitación y no recordamos para qué vinimos. Cuando el nombre de alguien conocido, alguien querido, de repente no está donde debería estar. Si alguna vez has sentido eso, necesito que sepas algo. No estás solo. Es una de las preocupaciones más comunes y más comprensibles de las personas después de los 60 años. Y hay buenas noticias. La ciencia tiene buenas noticias para ti. En 2019, investigadores de la Universidad Nacional de Singapur, en colaboración con científicos de las universidades de Cambridge y Essex, publicaron un estudio que causó revuelo en la comunidad médica. Estudiaron a 36 adultos mayores de 60 años. Les hicieron resonancias magnéticas del cerebro, esas imágenes detalladas que muestran cómo están organizadas las distintas regiones del encéfalo y cómo se comunican entre sí. Y compararon a los que bebían té regularmente, al menos 4 veces por semana durante 25 años, con los que no lo hacían. Los resultados fueron sorprendentes. Los bebedores habituales de té tenían las regiones del cerebro interconectadas de manera mucho más eficiente. El investigador principal explicó el hallazgo con una metáfora que quedó grabada en mi memoria. Imagina el tráfico de una ciudad grande.
Las zonas de la ciudad son como las regiones del cerebro: el barrio de los recuerdos, el barrio de las emociones, el barrio del lenguaje, el barrio de la toma de decisiones. Las calles y avenidas que conectan esas zonas son como las conexiones neuronales. Cuando las carreteras están bien organizadas, el tráfico fluye suave. Los vehículos llegan a destino rápido, sin atascos, sin accidentes. La ciudad funciona bien. Los cerebros de los bebedores de té tenían mejores carreteras, más organizadas, más eficientes, mejor mantenidas. Y eso, según los investigadores, está directamente asociado con una función cognitiva más saludable a medida que envejecemos. Pero este no fue el único estudio, ni el más impactante. Un estudio longitudinal, es decir, un estudio que siguió a personas reales durante muchos años, se realizó con 957 personas mayores de 55 años en China. Esas personas fueron evaluadas regularmente en su función cognitiva durante más de 7 años. Y al final el resultado fue claro. El consumo regular de té, incluyendo el oolong, reducía el riesgo de deterioro cognitivo en un 50%. La mitad. Pero hay algo todavía más sorprendente. Entre las personas con una variante genética específica llamada APOE4, que es el principal factor de riesgo genético para desarrollar Alzheimer, el consumo regular de té reducía el riesgo de deterioro cognitivo en un 86%. 86%. Para personas que genéticamente tienen las cartas en contra. ¿Cómo es posible algo así? Los mecanismos son varios y los investigadores los están comprendiendo cada vez mejor. Primero, los compuestos del oolong, especialmente las catequinas y el EGCG, combaten el daño oxidativo en las neuronas. Esas células nerviosas son particularmente vulnerables al estrés oxidativo porque el cerebro consume muchísima energía. Los antioxidantes del oolong actúan como escudos protectores. Segundo, estudios en laboratorio han mostrado que el ECG puede interferir con la formación de las llamadas placas amiloides. Esas placas son depósitos de proteínas que se acumulan en el cerebro de las personas con Alzheimer, interrumpiendo la comunicación entre las neuronas. Los compuestos del té parecen dificultar su formación. Tercero, y esto me parece especialmente fascinante, está la L-teanina. La L-teanina es un aminoácido casi exclusivo del té. No lo encontrarás en casi ningún otro alimento del mundo. Y su efecto sobre el cerebro es realmente notable. La L-teanina cruza la barrera hematoencefálica, es decir, llega directamente al cerebro y allí estimula la producción de ondas cerebrales alfa, que son las mismas que se activan durante la meditación. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que la L-teanina te da un estado de calma alerta, un estado en el que estás relajado pero completamente despierto, concentrado sin estar tenso, sereno sin estar adormecido. Combinada con la cafeína natural del oolong, que es menor que la del café, no produce el nerviosismo ni la ansiedad que muchas personas sienten con el café. Al contrario, produce claridad, enfoque, tranquilidad activa. Los japoneses tienen una expresión para ese estado. Lo llaman serenidad de la mente. Un estado en el que puedes pensar con claridad, recordar con facilidad, responder con calma. El oolong puede ayudarte a encontrar ese estado cada mañana. Quiero que imagines algo conmigo. Tienes 80 años, estás sentado en la mesa de tu cocina. Afuera hay pájaros cantando. Tienes tu taza de té entre las manos. Y de repente entra tu nieto y te pregunta sobre algo que pasó hace 40 años. Y tú, sin dudar, sin buscar la palabra, sin perder el hilo, le cuentas. Con detalle, con emoción, con esa sonrisa que viene de la memoria viva y presente. Eso es lo que queremos proteger, esa capacidad de estar aquí, completamente, con todo lo que eres y todo lo que has vivido. Y el oolong puede ser parte del camino hacia eso. El azúcar, el metabolismo y el peso. Hay una condición de salud que afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo y que se ha convertido en una de las epidemias silenciosas de nuestro tiempo. La diabetes tipo 2 y los niveles elevados de azúcar en sangre. Quizás tú mismo vives con esto. Quizás alguien de tu familia lo tiene.
Quizás estás en ese territorio de riesgo que los médicos llaman prediabetes. Hoy quiero hablarte de lo que la ciencia está encontrando sobre el oolong y el azúcar en sangre. Los polifenoles del oolong, esa familia de compuestos activos que hemos venido mencionando, tienen una acción muy interesante sobre el metabolismo de los carbohidratos. Funcionan en parte inhibiendo ciertas enzimas digestivas que descomponen los carbohidratos de manera muy rápida en el intestino. Cuando esas enzimas trabajan más despacio, el azúcar entra a la sangre de forma más gradual y controlada. En lugar de ese pico de glucosa después de comer, que es el que causa tantos problemas, el cuerpo recibe el azúcar de manera más suave, más manejable. Varios estudios han encontrado que las personas que beben oolong regularmente tienen un riesgo modestamente reducido de desarrollar diabetes tipo 2. Y no solo eso. Algo fascinante sobre el metabolismo y el oolong. Múltiples investigaciones han confirmado que beber oolong puede elevar el metabolismo entre un 3 y un 6%. Sé que ese número puede parecer pequeño, pero hagamos la cuenta juntos. 3 a 6% de elevación metabólica significa que tu cuerpo quema entre 67 y 100 calorías adicionales en las 2 horas después de tomar el té, sin hacer nada más, sin ejercicio extra, sin dieta estricta, solo tomando tu taza de oolong. Dato en pantalla, el oolong eleva el metabolismo 3 a 6%, equivalente a 67 a 100 calorías adicionales quemadas en 2 horas. Ahora bien, acá quiero ser completamente honesto contigo, como siempre lo soy. El oolong no es una pastilla mágica para bajar de peso. No funciona si el resto de la alimentación no acompaña, pero puede ser un aliado valioso dentro de un estilo de vida saludable. Cuando el metabolismo funciona bien, cuando el azúcar se regula de forma suave, cuando el cuerpo quema energía de manera eficiente, todo mejora. La energía durante el día, el sueño en la noche, el peso con el tiempo. Y hay otro ángulo sobre el metabolismo que quiero mencionar. Investigaciones recientes han encontrado que los extractos de oolong modifican positivamente la composición de la microbiota intestinal, esa comunidad de bacterias que vive en nuestros intestinos, y que los científicos están descubriendo que tiene un rol crucial en prácticamente todo, desde la inmunidad hasta el estado de ánimo, desde el peso hasta la inflamación. El oolong parece favorecer el crecimiento de bacterias beneficiosas y reducir las bacterias problemáticas. Un intestino sano es la base de un cuerpo sano, y el oolong contribuye a esa base de maneras que la ciencia apenas está comenzando a entender en su totalidad. Si tienes diabetes o estás en tratamiento con medicamentos para el azúcar en sangre, te digo lo mismo que antes. El oolong no reemplaza tu medicación, no cambia tu plan alimentario, pero puede ser un complemento natural y poderoso dentro de lo que ya estás haciendo. La inflamación, el enemigo silencioso. Hay algo que los científicos han identificado como posiblemente el denominador común de casi todas las enfermedades crónicas que afectan a las personas con el paso de los años. Se llama inflamación crónica de bajo grado. Y quiero explicarte esto con cuidado, porque es importante. Cuando el cuerpo detecta una amenaza, una infección, una herida, activa una respuesta inflamatoria. Eso es bueno. Es necesario, es el cuerpo protegiéndose. Pero en muchas personas con el paso de los años, esa alarma del sistema inmune empieza a dispararse sin una razón concreta. No hay infección, no hay herida, pero la inflamación persiste, a nivel bajo, constantemente, silenciosamente. Y esa inflamación de fondo daña las arterias, deteriora las neuronas, desgasta las articulaciones, debilita los órganos, acelera el envejecimiento celular, está detrás de la artritis, del Alzheimer, de las enfermedades cardiovasculares, de ciertos tipos de cáncer, de la diabetes. Es un enemigo que no duele directamente, que no tiene síntomas claros al principio, pero que va erosionando tu salud de manera acumulativa, año tras año. Y ahora viene algo que me parece uno de los hallazgos más emocionantes de toda la investigación sobre el oolong. En 2025, un estudio publicado en la reconocida base de datos científica PubMed examinó los extractos de oolong con un nivel de detalle molecular impresionante. Los investigadores se concentraron en un mecanismo específico del sistema inmune llamado NLRP3,
es un tipo de inflamasoma, que es básicamente un complejo de proteínas dentro de las células que actúa como un sistema de alarma. Cuando el NLRP3 se activa en exceso, de manera crónica, desencadena una cascada de daño en los tejidos. Libera sustancias inflamatorias, acelera el deterioro celular, contribuye directamente a enfermedades neurodegenerativas, a enfermedades autoinmunes, al cáncer. Y lo que encontraron sobre el oolong fue extraordinario. Los extractos de oolong suprimieron la activación del NLRP3 de manera muy significativa. Redujeron la producción de IL-1 beta, una de las moléculas inflamatorias más dañinas, en más del 50%. 50% menos de esa señal inflamatoria. Dato en pantalla, estudio 2025, PubMed/MDPI. El oolong suprime el inflamasoma NLRP3 y reduce la inflamación crónica en más de 50%. Básicamente los compuestos del oolong le dicen a esa alarma inflamatoria: tranquila, no hay peligro, puedes descansar, y cuando esa alarma descansa, el cuerpo empieza a recuperarse. Las articulaciones que duelen pueden doler menos, la piel puede recuperar algo de su frescura, el cerebro puede funcionar con menos interferencia inflamatoria, el corazón puede latir en un ambiente menos hostil. Hay algo profundo en eso que me hace pensar en la sabiduría de los monjes que bebían oolong durante sus meditaciones hace 1000 años. No sabían nada de NLRP3 ni de inflamasomas, pero sentían que el té los mantenía más calmados, más equilibrados, más sanos. Y resulta que tenían razón hasta en el nivel molecular. Tus huesos, tus dientes, tu sonrisa. Dos cosas que muchas personas sienten que van deteriorando con el tiempo. Los huesos y los dientes, y no siempre hay que resignarse a eso. El oolong tiene algo que decirte sobre ambos. Empecemos por los dientes. Las hojas del té contienen fluoruro natural, y el oolong específicamente, según los estudios, ayuda a fortalecer el esmalte dental, reducir la acidez en la boca y prevenir las caries de manera natural. Beber hasta 1 litro de oolong al día es completamente seguro para el organismo, según la evidencia disponible, y ese fluoruro natural contribuye silenciosamente a la salud de tu dentadura. Ahora, los huesos. Con el paso de los años, la densidad ósea disminuye. Eso es un hecho biológico. Y cuando esa densidad cae demasiado, el riesgo de fracturas aumenta de forma considerable. La caída de una persona mayor puede ser mucho más seria que la de alguien joven, precisamente porque los huesos ya no tienen la misma resistencia. Pero varios estudios han encontrado que los bebedores habituales de té tienen mayor densidad ósea que quienes no lo beben. ¿Cómo funciona eso? Los polifenoles del oolong parecen tener un efecto protector sobre el tejido óseo de dos maneras complementarias. Estimulan la actividad de las células que construyen hueso nuevo y frenan la actividad de las células que lo degradan. Es como si inclinaran la balanza hacia la construcción y la conservación del hueso en lugar de hacia su pérdida. Para una persona mayor, eso puede significar la diferencia entre caminar con confianza y tener miedo de caerse, entre mantener la independencia y necesitar ayuda. Y todo esto, insisto, desde una taza de té que cuesta centavos y sabe maravillosamente. Longevidad y el secreto de las zonas azules. Volvamos al principio. A esas personas del sur de China que viven hasta los 100 años con la mente clara, el espíritu vivo, el cuerpo en movimiento. ¿Por qué? Los investigadores que estudian la longevidad llevan décadas buscando los patrones y han identificado lugares en el mundo donde la gente sistemáticamente vive más y mejor. Los llaman zonas azules. Okinawa, en Japón, donde las mujeres tienen una de las expectativas de vida más altas del planeta. Cerdeña, en Italia, donde hay una concentración inusual de hombres centenarios. La península de Nicoya, en Costa Rica, Icaria, en Grecia, y ciertas regiones del sur de China. ¿Qué tienen en común? Comen de forma sencilla y equilibrada, con muchas plantas, se mueven regularmente, no de forma intensa sino constante. Tienen comunidad, propósito, amor. Tienen rituales que les dan estructura y sentido. Y en varias de estas culturas, beber té es parte de esa estructura diaria. No es una coincidencia. En 2025,
Un estudio científico examinó el efecto del té en el envejecimiento celular a través de un mecanismo que los investigadores llaman ferroptosis. Es un tipo de muerte celular causado por la acumulación de hierro y moléculas oxidativas en los tejidos. Con el paso de los años, el hierro tiende a acumularse en el hígado, en el cerebro y en los riñones. Ese exceso de hierro acelera el deterioro de las células y aumenta el riesgo de múltiples enfermedades relacionadas con la edad. Y los compuestos del té, incluyendo el oolong, demostraron ser capaces de inhibir ese proceso a nivel celular. En palabras simples, el oolong puede ayudar a frenar el reloj biológico de tus células. No lo para. No es magia, pero lo hace más lento, y cada año ganado con calidad de vida, con memoria, con movilidad, con alegría, vale una cantidad incalculable. Ahora bien, quiero hablarte de algo más. Más allá de los compuestos, más allá de los estudios, más allá de los porcentajes y los nombres científicos, hay algo en el hábito del té que tiene un valor que no aparece en ningún laboratorio. El ritual. En China, en Japón, en Taiwán, preparar té no es simplemente hervir agua y verterla en una taza. Es un acto consciente. Hay una tradición llamada Gong Fu Cha en China, que literalmente significa hacer té con habilidad y paciencia. Es una ceremonia que puede durar 20-30 minutos. Se elige el té con cuidado. Se calienta el agua a la temperatura exacta. Se calienta la tetera primero, se vierten las primeras hojas y se tira esa primera infusión para limpiar el té. Y luego se sirven tazas pequeñas, una a una, lentamente, con atención. No hay prisa. No hay distracciones. Solo el sonido del agua, el vapor que sube, el color del té transformándose en la taza, el aroma llenando el espacio. Ese estado de presencia plena, de quietud, de atención al momento, es exactamente lo que los científicos llaman mindfulness. Y el mindfulness, la atención plena, tiene efectos comprobados sobre la salud. Reduce el cortisol, la hormona del estrés, baja la presión arterial, mejora el sistema inmune, mejora el sueño, el estrés crónico, la prisa, la ansiedad constante, envejecen el cuerpo, acortan los telómeros, que son las tapas de protección de tus cromosomas, deterioran el sistema cardiovascular. Y el ritual del té, ese paréntesis de calma en el día, puede ser una de las formas más sencillas y más hermosas de combatir ese estrés. No necesitas hacer una ceremonia compleja. No necesitas una tetera de porcelana antigua ni un jardín japonés. Solo necesitas unos minutos. La taza entre las manos, el calor que se transmite a los dedos, el vapor que sube y la decisión de estar presente solo por ese momento. Eso también cura. Eso también alarga la vida. ¿Cómo prepararlo correctamente? Ahora que ya sabes todo lo que el oolong puede hacer por ti, quiero asegurarme de que lo prepares de la manera que mejor aproveche sus propiedades, porque prepararlo bien marca la diferencia. Lo primero, el agua. No uses agua hirviendo a 100 grados. El oolong se prepara idealmente con agua a entre 85 y 95 grados centígrados. Si no tienes termómetro en casa, simplemente hierve el agua y espera 2 o 3 minutos antes de verterla sobre las hojas. El agua demasiado caliente destruye algunos de los compuestos más delicados, especialmente las catequinas, y hace el té más amargo. Con agua un poco más fría, el sabor es más suave, más dulce, más agradable. Lo segundo, la cantidad. Usa aproximadamente 2 gramos de hojas por cada 200 mililitros de agua. Si usas bolsitas de té, una bolsita por taza es suficiente para empezar. Lo tercero, el tiempo de infusión, entre 1 y 3 minutos. Un oolong ligero con 1 minuto y medio es suave y aromático. Con 3 minutos el sabor se intensifica. Si lo dejas más tiempo, puede volverse amargo. Prueba y ajusta a tu gusto. El té es personal. Lo cuarto, ¿cuántas tazas al día? Los estudios que hemos mencionado hoy encuentran beneficios con 1 a 3 tazas diarias. No necesitas tomar litros. Una taza en la mañana puede ser un comienzo maravilloso. Si disfrutas el sabor, puedes agregar 1 taza al mediodía o a media tarde. Por la noche, si eres sensible a la cafeína, es mejor no tomarlo para no afectar el sueño. Aunque el oolong tiene mucha menos cafeína que el café, cada cuerpo es diferente. Lo quinto, la calidad.
Si puedes, busca oolong de hojas enteras o semi-enteras, en lugar de las bolsitas de polvo de menor calidad. Las hojas enteras tienen una concentración más alta de compuestos activos. No tiene que ser el más caro del mercado, pero sí de procedencia reconocida. Una advertencia importante que quiero mencionar, porque la honestidad es lo primero. Si tomas medicamentos que afectan la coagulación de la sangre, o si tienes déficit de hierro o estás tomando suplementos de hierro, comenta con tu médico el consumo de oolong. El té puede reducir la absorción del hierro de los alimentos vegetales, y en personas con anemia o que dependen de suplementos de hierro, eso puede ser relevante. Y si eres sensible a la cafeína, limita el oolong a la primera mitad del día. Para la gran mayoría de las personas mayores sanas, 1 a 2 tazas de oolong al día es perfectamente seguro y potencialmente muy beneficioso. Hay una cosa que he aprendido sobre las personas que llegan a los 90, a los 100 años, con la mente despejada y el espíritu alegre. No lo lograron porque hicieron todo perfecto. No tomaron pastillas milagrosas. No siguieron dietas imposibles. No vivieron sin placeres ni sin tristezas. Vivieron con hábitos buenos. Pequeños, constantes, cotidianos. Como caminar. Como comer con calma. Como reír con quienes aman. Como dormir bien. Como encontrar cada día una razón para levantarse. Y muchos de ellos, como tomar su té. Ese hábito que no cuesta casi nada, que no exige ningún esfuerzo extraordinario, que se puede hacer a cualquier hora, en cualquier lugar, con cualquier taza, y que, según la mejor ciencia disponible, protege el corazón, preserva la memoria, calma la inflamación, regula el metabolismo, fortalece los huesos y le dice a cada célula del cuerpo: estamos aquí para cuidarte. Cada pequeño hábito bueno que añades a tu vida es un acto de amor propio. Es decirte a ti mismo: yo valgo el esfuerzo, yo merezco estar bien, yo quiero seguir presente, activo, vivo. Y esa decisión, repetida día a día, semana a semana, año a año, va sumando. Va construyendo una salud que se sostiene, una vitalidad que se mantiene, una vida que se extiende con calidad. Así que hoy, si pudieras hacer una sola cosa por ti mismo, considera buscar ese oolong, prepararlo con calma y con cuidado, sostener esa taza caliente entre tus manos, respirar profundo y mientras lo tomas, recordar que estás cuidando de ti mismo, que todavía hay muchos amaneceres por ver, muchas conversaciones que valen la pena, muchas sonrisas por dar y recibir, mucho amor por compartir. Cuídate mucho. Hasta el próximo video.